que vamos a tener de histología en trabajo y tiempo libre, ¿sí? Como ya deben saber, más o menos, de qué trata la carrera, o sea, el área de trabajo y tiempo libre, ¿sí? Vamos a ver todo lo que sería sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular incluye corazón, los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos. Y que la principal función, ¿no?, es transportar sangre y linfa hacia y desde diversos tejidos del cuerpo. Entonces, para hacer una breve introducción y recordar un poco, tenemos que saber que ¿se acuerdan que teníamos dos tipos de músculo de acuerdo a cómo se iban a ver al aspecto en el microscopio? Teníamos el músculo que era el estriado, eran aquellas células que exhibían estriaciones transversales que se podían ver en el microscopio. Y también tenemos el músculo liso, que en este tipo de músculo las células no exhibían esas estriaciones. Entonces, recordando, entonces tenemos músculo liso y músculo estriado. Y además el músculo estriado, como ya vieron seguramente en crecimiento y desarrollo, se puede subclasificar en músculo esquelético, ¿sí?, músculo estriado esquelético, y el músculo cardíaco. ¿Sí? Lo que nos vamos a ver hoy principalmente es histología de músculo cardíaco, ¿sí?, que lo vamos a encontrar en las paredes del corazón y también en la desembocadura de las grandes venas que van a llegar a este órgano. Como estamos en trabajo y tiempo libre, dijimos que íbamos a ver todo lo que es sistema cardiovascular. Entonces, hoy vamos a ver corazón. ¿Sí? Este es un esquema de un corazón, y acá podemos ver ampliado un corte de lo que sería la pared del corazón. Entonces, en el esquemita acá a la derecha tenemos un esquemita de las paredes. La pared del corazón está compuesta por 3 capas, ¿sí? La capa más interna es el endocardio, la que está en contacto acá con la sangre, ¿sí?, que es la capa más interna y va a consistir de una capa de endotelio, una fina capa de endotelio, que es un epitelio simple plano, y por debajo tejido con un conjuntivo. ¿Sí? Entonces, el endocardio tiene un endotelio y tejido conectivo por debajo, y esta es la capa que está en contacto con la sangre. Luego encontramos el miocardio, que es la otra capa, que está formado principalmente por músculo cardíaco. ¿Sí? Músculo estriado cardíaco, que es el principal componente del corazón. Y ya encontramos la última capa, la más externa, se conoce como epicardio, ¿sí?, que también es conocida como la capa visceral de la serosa pericárdica, ¿sí?, y que se va a adherir a la superficie externa del corazón. ¿Sí? Epicardio, que también se conoce como la capa, ¿sí?, visceral de la serosa pericárdica. Y este epicardio está compuesto por una capita, ¿sí?, una capa única de células mesoteliales, y también podemos encontrar tejido conectivo y tejido adiposo. Entonces, las capas del corazón son el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿sí? Y por fuera encontramos la otra hoja de la serosa pericárdica, que es la capa, ¿sí?, la hoja parietal, que está por fuera, que es la hoja parietal de la serosa pericárdica, que también es, ¿sí?, es un epitelio simple plano, que lo que hace es generar una cavidad entre estas dos hojas, y se genera un espacio o una cavidad que se llama cavidad pericárdica, entre las dos hojas de estas capas, ¿sí?, entre la capa de la hoja visceral de la serosa pericárdica y la capa parietal de la serosa pericárdica, se genera la cavidad pericárdica, que es un espacio que está entre estas dos capas. Entonces, si nosotros vamos a ver cortes histológicos de lo que sería corazón, ¿sí?, si dijimos, ¿no?, que recién empezamos a ver las capas de la más interna y las más externas. Acá lo blanco sería la sangre, ¿sí? Entonces, en contacto inmediato, ¿sí?, la capa más interna del corazón era el endocardio, ¿se acuerdan? Entonces, el endocardio que teníamos estaba formado
por el endotelio, que es un epitelio simple plano, ¿sí? Una sola capa de células, que va a estar sostenida por debajo por una capa delgada de tejido conectivo. ¿Sí? Entonces tenemos el endocardio, con su epitelio simple plano, que se llama endotelio, cuando es de vasos, en este caso de corazón, y por debajo tejido conectivo. Y por debajo del endocardio vamos a encontrar todo esto que es tejido muscular, músculo cardíaco, ¿sí? Del miocardio. Si buscamos otro corte, podemos ver lo mismo. Acá la luz sería la parte más interna, donde estaría la sangre. Entonces, en contacto con la sangre encontramos lo mismo, ¿no? La primera capa es el endocardio, en el cual vemos los núcleos de las células endoteliales que van a formar parte del epitelio, ¿sí? Y por debajo, ¿sí? Dándole sostén y estructura, y más que nada nutrición también a este endotelio, encontramos tejido conectivo, una fina capa de tejido conectivo. Y por debajo la capa de músculo cardíaco, ya propiamente dicho. Entonces, ya vimos que en contacto con la sangre tenemos el endocardio. Y luego dijimos que el componente principal del corazón era el músculo cardíaco, que formaba parte de la capa, ¿sí? Que se llamaba miocardio. Entonces, esto es un corte histológico de miocardio, de aurícula derecha, en el cual vemos, ¿sí? Que el mayor componente de todo esto es miocardio, ¿sí? Que es la capa media y es la más gruesa del músculo cardíaco. ¿Y cuál es la función? Que cuando se contrae, ¿sí? Produzca el bombeo de la sangre. Si la contracción hace que se produzca el bombeo de sangre. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el músculo? En el miocardio vamos a encontrar músculo cardíaco, pero también vamos a encontrar vasos sanguíneos, también vamos a encontrar células adiposas, también podemos encontrar células de tejido nervioso, ¿sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, nervios, que podemos encontrar en el miocardio. Pero sabiendo que el principal componente del miocardio es el músculo cardíaco. ¿Sí? Esta es una imagen cortada así, más longitudinalmente, de ventrículo, en el cual vemos el gran componente, o sea, que si vemos el corte, acá tendríamos, ¿no? Todo esto es miocardio. Tenemos que el principal componente del corazón es miocardio. Y si ya nos vamos hacia la parte más externa del órgano, dijimos que la última capa, la capa más externa, era el epicardio. El epicardio, ¿sí? Entonces, teníamos, si imaginamos que desde la izquierda teníamos la sangre, más para allá, luego con el endocardio, luego el miocardio, acá se puede ver unos pedacitos ¿sí? de tejido muscular, y luego ya viene lo que es el epicardio. El epicardio, que estaba compuesto, ¿se acuerdan? Por tejido conectivo, podíamos encontrar un poco de tejido adiposo, y encontramos esta capita, que es la más externa, ¿sí? Que es de células de mesoteliales, es un epitelio simple plano, ¿sí? Un poquito puede ser medio alto, pero es un epitelio simple plano, que forma la hoja visceral de la serosa pericárdica. Entonces acá tenemos epicardio. Acá encontramos en otro corte histológico lo mismo. Veníamos desde adentro hacia afuera, ¿sí? Desde izquierda a derecha, este es lo más interno, que veríamos el músculo, parte del miocardio, y luego la parte más externa, el epicardio, ¿sí? Con tejido conectivo, y acá sería el epitelio, ¿sí? de este epitelio simple plano, de células mesoteliales, que van a formar parte, ¿no? de lo que es la hoja visceral de la serosa pericárdica. Y en esta foto, ¿sí? de un corte histológico de músculo cardíaco, ¿sí? es un corte longitudinal de lo que sería el músculo, lo que está tratando de mostrar es las características que vamos a encontrar en las células musculares cardíacas, ¿sí? ¿Qué vemos? Bueno, que las células, acá tenemos una célula, ¿no? Esta es una célula muscular cardíaca. Tienen un núcleo central,
y tienen uniones entre célula y célula que se ven marcadas con esta línea así transversal, bien, que se ve bien, ¿sí? Esos son los discos intercalares, que son las uniones entre célula y célula. Y otra cosa que podemos advertir en esta foto es que las células están dispuestas en cadenas o en hileras. Tenemos una célula unida a otra célula, formando cadenas o hileras, y que estas cadenas o hileras pueden ser únicas o se pueden ramificar. Si una célula se puede unir a dos y formar una ramificación. ¿Sí? Esto es importante porque es fácil, es para identificarlo, ¿no? Para diferenciarlo de las células musculares, de músculo estriado, en el cual no tenemos un núcleo central, sino que está bien en las afueras, en la periferia de la célula. La célula es un sincicio, o sea, como un acúmulo de células. No vemos discos intercalares en lo que sería el músculo esquelético. Pero si vamos a músculo cardíaco, las características que podemos identificar de las células es núcleo central, la presencia de discos intercalares, ¿sí? Que son las uniones entre célula y célula, y que la disposición de las células es en cadenas o en hileras. ¿Sí? Acá vemos un corte transversal, ¿sí? De a bajo aumento de lo que es músculo cardíaco, en el cual vemos todo esto sería un paquete de células, o sea, es ¿cómo sería? Transversal, no sé si se ubican, que sería como que si fuera así la hilera y está cortado así. Entonces veríamos todos los circulitos serían hileras de células. Entonces acá hago un poquito a más aumento el corte transversal. Entonces todos estos circulitos son las hileras, ¿sí? De células musculares cardíacas que están formando parte del miocardio. ¿Qué más encontramos? Encontramos vasos, ¿sí? Vamos a encontrar vasos sanguíneos, ¿sí? Y tejido conectivo entre las células musculares cardíacas. En esta imagen, lo que vemos es ya en un corte, ¿sí? Longitudinal. Entonces vamos a ver bien la disposición en hileras o en cadenas del músculo cardíaco que está formando parte del miocardio. ¿Sí? Entonces vamos a tener hileras, ¿sí? De células unidas. Recuerden que cuando se unen célula con célula, podemos verlo en el microscopio como los discos intercalares. Entre medio de estas hileras también vamos a poder ver, como veíamos recién, podemos encontrar vasos sanguíneos, tejido conectivo, ¿sí? Pero se puede ver bien, o sea, lo importante identificar en este corte es la disposición en cadenas, ¿sí? O hileras, cómo están dispuestas en hileras. Y hacemos un poquito más de aumento. Este es un corte más de libro, ¿no? Pero la idea es poder identificar acá que se ramifican, ¿sí? Que tenemos acá una hilera, y esta célula se ramifica y forma dos cadenas nuevas, ¿sí? Entonces acá vemos una ramificación. O sea, la hilera puede ser única o puede ser ramificada. También podemos ver los núcleos centrales, ¿sí? En este corte no se ven muy bien los discos intercalares, pero si hacemos un poquito de esfuerzo podemos ver uno por acá, ¿sí? Y podemos ver también tejido conectivo entre las células musculares y tejido y capilares. Y vemos acá que hay vasos que están irrigando todo este músculo. En esta imagen a mayor aumento sí podemos ver bien lo que son los discos intercalares, ¿sí? ¿Cómo lo podemos identificar? Porque están así, transversales a la línea, perpendiculares como uno ve la hilera, ¿no? Entonces viene la hilera y tenemos un disco intercalar acá, discos intercalares acá, discos intercalares, que recuerden que son las uniones y este límite entre célula y célula, que se ve así por el tipo de uniones que se producen entre célula y célula. ¿Sí? Y para hacer si hacemos un poquito más de aumento, esto es ¿no? una foto, un corte histológico de miocardio, en el cual, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver todas las cosas que dijimos recién. ¿Sí? Músculo cardíaco, dijimos que era músculo estriado. Entonces, se pueden ver las estriaciones, ¿sí?
dentro de cada una de las células, ¿sí? Todas esas banditas de clarito oscuro, claro más oscuro, de músculo estriado. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver las células en hileras, dispuestas en hileras, que también se pueden ramificar. ¿Qué más? Núcleos centrales, ¿sí? Los núcleos centrales. Las células musculares cardíacas tienen los núcleos centrales y las uniones entre célula y célula se pueden apreciar como estas bandas más oscuras que son los discos intercalares. ¿Sí? Y acá lo mismo, esto sería, les muestro estos que son así como más desteñidos, son los que veríamos en la facultad. ¿Sí? Estos son los cortes de la facultad. Los otros, este es una foto de libro, en el cual se ve más rosa el colorante. Estos son los que nosotros veríamos en la facultad. Pero igual se puede apreciar bien, ¿ven? Núcleo central, disposición en hilera, la presencia de discos intercalares, ¿sí? Entonces se puede ver bien. Pero bueno, siempre, nunca el libro es igual a lo que uno ve en el preparado en el laboratorio. Y acá les puse lo que sería un esquema, ¿no? O de lo que sería la vista tridimensional de un disco intercalar, ¿sí? Entonces, la unión entre célula y célula, dijimos que eran los discos intercalares que se ven en el microscopio, ¿sí? Es escalonada, ¿sí? La unión es escalonada, no es que es simple, sino que es más en 3D, ¿sí? Entonces eso es importante porque le permite unirse con que pueden unirse más fuerte célula y célula para poder, ¿no?, lograr la contracción y no lograr la contracción bien efectivamente y no separarse célula y célula en el medio de una contracción del corazón. ¿Sí? Y para recordarles también, antes de pasar a la otra diapositiva, ¿se acuerdan que cuando vieron el crecimiento y desarrollo, vieron músculo y nombraron lo que eran los sarcómeros? ¿Sí? Que se acuerdan que los sarcómeros son las unidades funcionales más pequeñas de la fibra muscular, y que cada uno de estos sarcómeros va a estar compuesto, ¿no?, por filamentos finos y filamentos delgados, ¿sí? Y que la organización dentro de la célula de estos filamentos finos y delgados es lo que después nos va a dar la apariencia, ¿sí?, de músculo estriado al microscopio óptico. ¿Sí? Entonces, esta diapositiva es para recordarles, seguramente ya lo han visto, si no, si no se lo acuerdan, para recordárselos, cómo es la disposición, ¿no?, de estas miofibrillas, de estos filamentos, dentro de una célula y dentro del sarcómero en sí. Entonces, cada uno, las cadenas de estos sarcómeros son lo que van a definir las estriaciones después en el preparado que vamos a ver en el microscopio. Y por definición, saber que un sarcómero es aquellos filamentos que se encuentran entre dos líneas Z. ¿Sí? Línea Z es la mitad de un filamento delgado. ¿Sí? Línea Z y línea Z. Entonces, un sarcómero es todo aquello que está entre una línea Z y otra línea Z. Si nosotros podemos definir zonas dentro de un sarcómero, podemos ver también lo que llaman bandas, que son las bandas I y las bandas A. Las bandas A son las que se llaman anisotropas, que se vean más oscuras, y las bandas I, que son las bandas isotropas. ¿Sí? Una banda I comprende todos los filamentos delgados, ¿sí? Filamentos delgados son estos, entonces todo filamento delgado comprende la banda I, la banda clara. Mientras que después vemos un filamento grueso que está compuesto dentro de la banda A, ¿sí? Es más oscura. Entonces, un sarcómero es aquello que hay comprende dos hemizonas I, porque es la mitad de una zona I, la zona A completa y la zona I completa. Entonces eso es un sarcómero distendido. Cuando un sarcómero se empieza a contraer, ¿sí?, empiezan a interaccionar los filamentos gruesos, ¿sí?, con los filamentos delgados. Y empiezan a interaccionar de forma que interaccionan y el sarcómero se va a contraer. ¿Y qué ocurre ahí? Las bandas van a cambiar de tamaño.
porque vamos a tener diferente disposición de los, ¿sí? Vamos a tener diferente disposición de los filamentos dentro del sarcómero. Entonces, saber bien que encontramos el sarcómero con las bandas, saber que la banda I es los filamentos delgados, ¿sí? La banda A son los filamentos gruesos, saber que un sarcómero es aquellos que están entre dos líneas Z, y que la contracción del músculo se da por la interacción entre los filamentos delgados y los filamentos gruesos, ¿sí? Así que, bien. La guía de la clase de hoy es identificar, ¿no? Son dos trabajos. Uno es identificar cuál es el músculo cardíaco, cuál es el músculo liso y cuál es el músculo estriboesquelético, ¿sí? Según lo que vimos hoy, ¿cuál es el músculo cardíaco? Ramificado. El ramificado, ¿sí? El de acá arriba es el músculo cardíaco, ¿sí? En el cual vemos el núcleo central, las células senileras, y que pueden estar ramificadas o ser únicas. Y si hacemos un poquito más de zoom, podemos ver las estriaciones del músculo cardíaco. En cambio, el otro tipo de músculo que se ven estriaciones es el de acá abajo, que este es músculo estriado esquelético, en el cual una de las principales características que vemos a simple vista, que lo diferencian del músculo cardíaco, es que tenemos núcleos que son periféricos, ¿sí? Y que esta célula es como un sincicio de células. El músculo cardíaco es como un sincicio de células, como una gran célula en el cual los núcleos de las células que lo componen están en la periferia y vemos bien, ¿sí? Todas las estriaciones. Y ya nos queda acá el otro músculo que no lo hablamos hoy, es el músculo liso, en el cual aquí no vemos estriaciones, sino que se ve liso. Y la otra parte de la guía es identificar las partes no de las capas del corazón, en el cual, si recordamos, desde la más interna a la más externa, tenemos, bueno, la sangre en el centro, acá en la parte más derecha, luego la capa que está en contacto con la sangre era el endocardio, luego teníamos el miocardio, que era el principal componente del corazón, y luego teníamos el epicardio, ¿sí? El endocardio estaba formado por el endotelio, ¿sí? Ese epitelio simple plano que recubría y que estaba en contacto con la sangre, y tejido conectivo por debajo, que le va a dar sostén y nutrición a este endotelio. Luego encontramos el tejido muscular, que forma parte del miocardio, ¿sí? También vamos a encontrar vasos, también tejido nervioso, ¿sí? Y tejido conectivo. Pero el principal componente es el tejido muscular de músculo cardíaco. Y la capa más externa que encontramos es el epicardio, ¿sí? Que está compuesto. Podemos encontrar tejido adiposo, tejido conectivo, y la capa más externa, ¿sí? Era la capa de células epiteliales simple plana que formaban parte, ¿sí? De lo que se llama la hoja visceral de la serosa pericárdica, ¿sí? Es un epitelio mesotelial, es un epitelio que recubre el órgano. Y se continúa, ¿no? Con la otra capa del otro lado, que es el otro epitelio simple plano que lo encontramos del otro lado, que forma la hoja visceral de la serosa pericárdica. Y entre estas dos hojitas, entre estas dos capas epiteliales de epitelio, se forma la cavidad pericárdica. Así que, bien chicos, ¿alguna duda? Da hora no.